Hola, hola amigos, bienvenidos sean a un episodio más de Más Tú. De Más Tú. Fui redundante. Bueno, hoy estamos muy felices porque nos acompaña Sofía Martínez, que es del colectivo Red de Mujeres. Nos va a platicar un poquito sobre el tema. Bienvenida, Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pues primero que nada agradecerles por la invitación. Creo que siempre es muy importante ocupar estos espacios para poder visibilizar temas tan importantes como pues tema de la mujer. Y pues yo soy directora del colectivo Red de Mujeres para una Vida Libre de Violencia Removie. Este colectivo es un colectivo de mujeres oaxaqueñas que se unen para acompañar a niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia. ¿Cómo las acompañamos? Las acompañamos con pues este tema jurídico en sus procesos legales y con la contención psicológica ante casos de violencia contra la mujer. Y hablando, bueno, enfocándonos un poquito y ya aprovechando tu visita aquí, ¿nos pudieras platicar un poquito sobre este tema de la violencia de género para poder dialogar? Sí, pues miren, primero entender qué es lo que significa la violencia de género. Lo comentábamos, el género es pues todos estos conceptos sociales que la gente ha establecido para determinar qué es una mujer o qué es un hombre. Entonces, cuando hablamos en realidad de violencia de género, podemos hablar de toda esta acción o omisión de acuerdo al género, con la intención de causar un daño, ya sea físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de la violencia contra la mujer por razón de género, ahí nos enfocamos directamente a esta omisión en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer y que se puede presentar en lo que decía psicológica, sexual, patrimonial, económica, y que la podemos encontrar en muchos ámbitos, que son se decía mucho que solo pasaba dentro de lo privado, que es los hogares, pero no, en realidad lo vivimos en los hogares, lo vivimos en las calles, en el transporte público, en las oficinas de trabajo, en las escuelas, en la iglesia, en todos los espacios en donde nosotros, día a día. exactamente en nuestro día a día. Sí, y es que es algo que ha existido siempre, ¿no? Si regresamos un poquito, decías ahorita sobre lo privado, que era ese pensamiento que se decía, ¿no? Que los trapos se lavan en casa y aquí nada más se platica sobre el tema y afuera no vas a estar platicando si yo, por ejemplo, el esposo, ¿no? El pensamiento que se tenía de si la golpea, si la viola, inclusamente cuando es su propia pareja, pues se cometen esos actos también de sexualidad, ¿no? Así es. Entonces sí hablábamos mucho como de que ahora decimos, no, pues es que ya está cambiando un poquito el pensamiento, nos estamos construyendo, pero ¿tú crees que realmente sí está pasando eso? Yo creo que no, y lo comentábamos, ¿no? Creo que poder erradicar todo este proceso cultural, ¿no? De machismo, de misoginia, todo este heteropatriarcado, creo que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque en un primer momento de las compañeras o las mujeres que vivimos en la ciudad, ¿no? Dentro de las comunidades todavía existe y está muy fuerte el tema del machismo, que está conjugado también con la cultura, ¿no? y con sus raíces, y etcétera. Entonces, creo que va a ser muy difícil poder arrancar de tajo este machismo, arrancar de tajo esta misoginia, porque todavía no estamos preparados, todavía no se ha puesto pues un terreno plano para todas y todos, y mientras todavía en puestos públicos no exista mujeres ocupando la mitad de los espacios, en donde todavía no existan grupos, lugares en donde estemos presentes, creo que va a ser más difícil poder ya erradicar esta desigualdad, ¿no? Y creo que tampoco, por decir, se puede erradicar la violencia porque en un aspecto a veces no la consideramos como violencia, ¿no? Así Creo es. que empieza como una violencia psicológica en la que va poquito a poquito, en la que se van como creando estrategias que van como a veces romantizando, que diciendo, es que me busca demasiado, es que quiere saber todo lo que hago y ese tipo de cosas que entonces dices, ¿cómo voy a erradicar algo que en cierta parte o ciertas personas lo toman como algo bueno o como romantizarlo y que después ya pues pueda tergiversarse a una violencia ya física, a agresiones, que es donde ya todos consideramos, no, es que la golpeó y es violencia, cuando de hecho inició como por algo, como por poquito, sembrándose hasta
desarmando a la víctima, ¿no? Sí, es lo que decíamos, coincidimos varias en que la violencia es sistemática, ¿no? Yendo a comunidades, lo platicábamos, ustedes viven, entre el transcurso de las prácticas, ustedes viven en situación de violencia, y decían, no, porque lo que pasa es que la violencia no se puede, todavía no se ha podido identificar en muchos sectores, y piensan que cuando sufres violencia es cuando ya tienes un golpe, cuando ya tienes una herida, cuando fuiste abusado sexualmente, ¿no? Entonces dice, es que yo todavía a mí no me golpea, pero ¿qué estás viviendo, no? Y seguimos en la plática y de repente sale que viven una situación de celos, una situación de subordinación, de discriminación, exactamente, de dependencia con sus agresores, y platicamos y le digo, es que también esto es violencia. Entonces empezamos, es muy correcto lo que dices, romantizamos muchas etapas y muchas cosas que pasan alrededor de nuestra vida y lo volvemos muy normal, ¿no? Porque precisamente vimos que nuestra madre lo pasó y ella no decía nada y sigue con mi padre, ¿no? Porque vemos que mi abuela lo vivió y la abuela decía, ¿no? Si te divorcias de tu marido, pues ya no serviste como mujer. Las mujeres hay que estar en las buenas y en las malas, porque nos tocó eso, decía mucho mi abuelita, es el viacrucis que te tocó pasar, pero no tiene que ser así, ¿no? Empecemos a dejar de normalizar, de romantizar y aparte aprender a identificar que así sea un grito nada más, es violencia y que eso va a permitir a que ellos pasen a la otra etapa, ¿no? Lo veía mucho en el tema del círculo de la violencia, es muy cierto. Una violencia, un pellizco puede incrementar a un golpe y ese golpe termina en un perdón y ese perdón vuelve a llegar a otro golpe y así hasta que llega en el último momento de una violencia y el más fuerte, que es un tema de un feminicidio. Sí. Creo que tocaron bastantes puntos. Creo que hay una cosa que se llama violentómetro, ¿no? Así es. Y es bien importante como que todos nos conozcamos porque desde ahí te va diciendo de cómo empezamos, ¿no? Justo decías el empujón, el jalón, los celos, la bromita, sí, el chiste, el meme que se hace entre familia y que se va pasando, ¿no? Y vamos cayendo nuevamente a nuevos patrones que nosotros estamos creando. O sea, todavía ya traemos ciertos estereotipos marcados como mujeres, como hombres, de cómo debemos actuar. Todavía nosotros estamos creando más con los memes que compartimos. Y es que da risa, o sea, no es para que te lo tomes. Y ya desde ahí creo que ya estamos normalizando nuevamente las cosas por las que tanto estamos luchando, ¿no? Así es. Y en ese sentido creo que infiere mucho el contexto y las personas, ¿no? Porque si no dices nada es como, ¿cómo no puedes decir nada? Te está violentando, te está diciendo este tipo de cosas y no haces nada. Pero también, si dices algo como, es que ya no estoy permitiendo esto, es que un insulto, es que me agredió, ay, pero no es para tanto, ay, pero es... Creo que el contexto mismo te dice como, entonces, ¿qué hago, no? Está bien que pase por alto estas agresiones y me espera que ya haya un golpe, y entonces cuando ya haya un golpe, si no hago nada, como que digan, no, pues, ¿cómo es que permitiste eso? Así es. Y fíjate que precisamente como está tan normalizado, así puede hacer algo mínimo, o sea, luego es como el perdón, ¿no? Sí. Primero entender también que creo que todas hemos vivido violencia. Nosotras, aunque estamos en contacto con el tema de género, del tema de la violencia, y que estamos día con día en capacitaciones para poder ayudar a otras mujeres llevándoles información, vivimos violencia, ¿no? Y cuando empezamos a estudiarlo decimos, hijo, yo lo viví en un momento y era violencia, ¿no? Y no nos exime a no volver a pasarla, porque es tan silenciosa esta violencia que puede ser que vuelvas a deconstruirte y entres a otra relación y que empiezas a romantizar eso. Voy a perdonarlo, nada más fue un momento de estrés, de enojo y vuelves a regresar. Me recuerda como a esta moraleja de la rana en el agua hervida, en el agua para hervirse, ¿no? Que de pronto la mete y si la pones en agua hirviendo, pues obviamente va a saltar. Pero si la metes en agua fría, se va aclimatando, y le va subiendo y la va subiendo hasta que terminó hervida y no se dio cuenta. Exactamente, precisamente nos vamos acostumbrando que después lo volvemos normal, ¿no? Y que lo lamentable es que esto va a seguir en generación, por eso les decía, es muy difícil erradicar algo histórico porque lo seguimos perpetuando. Desde el momento en el que nuestras abuelas le dicen a sus nietos, no laves un traste porque eso le corresponde a la mujer, ¿no? O no hagas esto, no cocines porque eso es de mujeres,
seguimos manteniendo. No te pongas el rosa porque significa mujer, no llores porque significa mujer y significa debilidad, porque lo malo, lo triste, lo que no es correcto, lo que no funciona es porque lo hace o va dirigido a hacerlo como mujer, ¿no? Sí, es que encontramos igual muchos tipos de la misma violencia de género, ¿no? La emocional, dentro de las propias relaciones, cómo te van tratando tu pareja, ¿no? Y tú vas creciendo con ese patrón de que si mi mamá la trataron así, pues a mí también me van a tratar así, y así sucesivamente. Pero también la violencia física, la violencia epistémica, ¿no? Que hacen de menos lo que tú estás diciendo por el simple hecho de ser mujer. Así es. Y fíjate que yo de todos los tipos de violencias que existen, a mí la que más me llama este tema de mucho cuidado es el tema de la violencia psicológica, ¿no? La echan muy de menos, dicen, violencia psicológica, llegas a una fiscalía y las mujeres denuncian un tema de violencia psicológica, no lo toman en serio, porque dicen, necesito que tú llegues golpeada, necesito que tú llegues violada, ¿no? La violencia psicológica es tan silenciosa que ni siquiera todo el tiempo tener a alguien que está detrás de ti, menospreciándote, tratándote mal, denigrándote como mujer. Llega un momento que muchas mujeres se han suicidado y lo poníamos en la mesa en una plática. Entonces, si es un suicidio por causa de otra persona, no debería considerarse un suicidio, porque hubo una persona atrás que indujo a la mujer a quitarse la vida, entonces que sea también considerado un feminicidio, ¿no? Por la manera en la que ese dolo en el que se hace también los comentarios y que se pone en un momento a una mujer en quedarse así, atrapada y no tener dónde poder salir. Yo sí creo que se vuelve a lo mismo, cómo se va a erradicar si te estoy presentando algo desde un inicio, para que hagas algo, para que, oye, háblale o dile algo, porque me está agrediendo, porque me está haciendo menos, porque te está formando, moldeando a como él quiere, y esperan a que pase lo peor, y que ya en lo peor pues tampoco lo toman a veces en cuenta. Y eso hablamos del tema social, ¿no? Si también lo enfocamos a un tema de que hace falta mucha voluntad política para atender en realidad los casos de violencia de género, hace falta capacitación a las autoridades, no simplemente con ir a capacitarlas a ellas, al final de cuentas es una plática, pero ¿de qué sirve que tú le des una plática a una mujer de prevención de la violencia cuando llegan a los lugares en donde debería de impartirse y llegamos con ministerios públicos que desconocen del tema de género, que desconocen de la perspectiva de género, que desconocen de las nuevas leyes que ya existen a favor de las mujeres? O sea, no me hagas, la buena voluntad no va a erradicar la violencia, ni también engañar a la ciudadanía de que existen leyes que están, ¿no? Exactamente, que están erradicando la violencia, cuando ¿de qué sirve tener los papeles ahí? Cuando llegas a una fiscalía ni siquiera saben qué es la ley Olimpia, ¿no? Apenas se aprobó la ley 3 de 3. Existen en el gobierno muchas personas que están señaladas por violencia, por deudores alimenticios, en instituciones educativas existen los violentadores, ahí siguen y la ley está ahí. Entonces, en realidad van a poder hacer millones de leyes, pero si en realidad no existe una capacitación y una verdadera voluntad por erradicar. Y que las mismas mujeres igual, ¿no? Pues dicen, si no van a hacer nada, ¿para qué voy? Exactamente. O si no van a hacer nada, pues ¿para qué digo? ¿O para qué hablo? Sí, y eso lo que provoca que a nivel nacional llevemos más de 350 casos de violencia feminicida, que en el estado de Oaxaca llevemos más de 700 y tantos feminicidios, que llevemos más de 1000 y tantas desapariciones, precisamente porque si hacemos una investigación de los contextos anteriores a la situación de feminicidios, son mujeres que en un momento asistieron a denunciar, a lo mejor y algunas no a la fiscalía, pero sí algunas a su misma comunidad, a sus municipios, a sus agencias. ¿Y qué encontraron? Encontraron conciliación, que no sirve para nada, encontraron que desconocimiento de autoridades, encontraron desconocimiento por parte de sus síndicos, de las mismas policías. O sea, en realidad debería existir una verdadera capacitación, pero una capacitación que tenga como fin en realidad impartir justicia, porque si nada más capacitamos, pero no, en serio, no hay un acceso a la justicia, no sirve de nada.
¿no? ¿Ustedes como colectivo han acompañado a algún caso de violencia así en alguna comunidad? Sí, aparte del acompañamiento jurídico y psicológico que hacemos, hemos acudido ya a 30 municipios del estado de Oaxaca con el tema de prevención y erradicación. Y en este caminar hemos, pues varias mujeres nos han solicitado el apoyo para la asesoría legal, ¿no? Lamentablemente, pues es muy difícil poder llevar todo un proceso porque son lugares lejos. Y también para nosotros que vivimos del voluntariado, también de las compañeras, es muy difícil estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces, sí hemos apoyado asesorando a mujeres. En realidad, nosotros como colectivo estamos muy contentas, las compañeras que están dentro del área jurídica, pues agradecerles también siempre, porque es muy satisfactorio cuando ayudas a mujeres y ves que mujeres están recibiendo ya su pensión alimenticia, ¿no? Que es de ley, mujeres que ganan su guardia de custodia, mujeres que logran llevar un proceso hasta ya una judicialización y siguen ahorita su proceso, es tardado, pero continúan en el proceso. Entonces sí hemos logrado apoyar a muchas mujeres. Ha sido difícil dentro de comunidades indígenas porque uno no va a llegar a cambiar su cultura ni va a llegar a cambiar la manera en la que se rige, porque para mí los sistemas normativos es algo hermoso, ¿no? Pero uno no va a llegar a cambiar también ciertas prácticas que se manejan. Entonces, a pesar de eso, ellas empiezan a entender que no se toca nuestra cultura, pero sí se habla de derechos humanos y sí se habla que la violencia no se debe de permitir, ¿no? Entonces, son mujeres que nos llaman, que vivo una situación tal y tal, necesito apoyo. Y por eso mismo identificamos que llegamos a comunidades de 4 o 5 horas y llegamos a hablarles, aprenden a identificar, aprenden a saber qué hacer, pero lamentablemente no tienen dinero para trasladarse a un municipio, a la fiscalía más cercana. Y creo que ese es otro tipo de violencia, ¿no? La violencia económica. Exactamente. Porque muchas de esas mujeres son súper trabajadoras, o sea, desde tempranito, desde la casa, y aparte tienen otro trabajo, ¿no? Así y desde ahí, desafortunadamente, muchas veces no tienen control de ese dinero, ¿no? Porque muchas veces va para la familia, pero no se quedan con nada para ellas. O simplemente se lo dan al esposo y que él lo administre, porque está como esa idea de que la mujer probablemente no pueda administrar su propio dinero, ¿no? Así es, la explotación dentro de los mismos hogares, o sea, son mujeres que piensan que trabajando en el hogar no es un trabajo, no, sí es un trabajo y es una no es pagado. chinga, ¿no? O sea, y no es pagado. Sí, o algunas que no generan dinero, pero son dependientes económicamente, entonces, pues, ¿cómo van a decir, dame dinero para que yo te vaya a denunciar? Yo vaya a denunciar, ¿no? Lo que estás haciendo. Exactamente, o sea, es lo que vivimos un proceso económico muy, muy complicado, en donde pone a la mujer pues en esta dependencia económica tan fuerte, la cual no permite precisamente que ellas puedan denunciar, que ellas tengan, o sea, 100 pesos para ir a denunciar. Exacto. Lugares que son lejísimos, 3, 4 horas, un pasaje no te va a salir en 100 pesos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están pasando ahorita que no van a permitir que erradiquemos la violencia. O sea, es un proceso que viene muy despacio. O sea, si estamos hablando que hace años luchamos por el derecho a participar políticamente y hasta ahorita todavía ni siquiera se goza con eso, porque sí, o sea, sí hay mujeres en impuestos, pero son mujeres que son colocadas, ¿no? Sí. Porque es una realidad, o sea, no podemos decir, es que son mujeres, no puedes decir que no, que son colocadas, es que es una realidad que sí está pasando. Muchas mujeres que tienen la trayectoria, que tienen la formación, no acceden porque no tienen este respaldo, ¿no? Y sin ofender, he visto muchas compañeras que están en el movimiento y que están ocupando cargos y son compañeras que ahorita, ¿por qué? Porque se adentran en este tema de gobierno, entonces pierden también este camino de la lucha de la mujer. Entonces se imagina, eso logramos conseguirlo hace años y ahorita todavía no podemos acceder completamente. Entonces estamos hablando de algo que va a continuar y que va a ser más pesado, porque ahorita la manera en la que se está implementando la violencia en contra de la mujer, y no solo contra la mujer en general como sociedad, día con día incrementa. Estamos viendo asesinatos que te pones a pensar, o sea, agarrar, descuartizar, quemar el cuerpo todavía, desmembrar, cortar extremidades, o sea,
¿cuál es el fondo, no? O sea, ¿qué está pasando? Ya como sociedad nos estamos pudriendo como sociedad para ya tener estos tipos de escenarios. Y es que son temas de los que casi no se hablan. Casi te dan la noticia, pero te la disfrazan, ¿no? Muchos medios que sí te dan la información, pero no es tal cual, o sea, ¿no? Y nosotros mismos creo que en casa vamos creando nuestras propias teorías, yo creo que llegamos a eso, ¿no? De cómo es que falleció así, ¿no? Sí. Y nos empezamos a cuestionar todo este tipo de cosas. Y creo que eso de algún modo lo hace importante que nosotros tengamos esta capacidad de cuestionarnos y también de nombrar las cosas tal cual son, ¿no? Porque Sí. siento que también estos espacios que tenemos nosotros, la oportunidad también, ¿no? El privilegio, porque muchos no tienen esa facilidad de ir a hablar sobre algún tema, precisamente, y creo que hablamos otra vez en un tema de violencia, ¿no? Así es. Para poder visibilizarlos, ¿no? Exactamente. Porque nosotros aquí tal vez lo estamos nombrando, lo estamos diciendo, pero también ahí en casita hay quien dice, pero es violencia, pero no es que me esté cuidando, pero no es que esté permitiendo de más. Entonces creo que es importante que este tipo de temas no solo se diga como, es esto, o es el otro, sino que podamos, como dices, nombrarlos, visibilizarlos y también en algunas cosas permitir deconstruirnos para nuevas cosas, para darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Sí, claro, hombres y mujeres tenemos que empezar a deconstruirnos, ¿no? Porque no porque seamos mujeres quiera decir, lo comentamos, no todos los cuerpos de mujer son feministas, ¿no? Entonces creo que también como mujeres hay que empezar a deconstruirnos, a quitarnos lo arraigado que traemos, ¿no? Y que va a ser también un proceso muy difícil nosotras. Yo como compañera que está en la defensa de los derechos de las mujeres, sigo deconstruyéndome y a veces caigo en lo que ya está establecido y de repente digo, oh, ay, rayos, no estoy cayendo en lo que estoy yo luchando y cuesta trabajo, pero se puede hacer, no visibilizarlo, ponerle nombre, saber que si estamos viviendo una situación de violencia no va a parar si decimos, oye, ya no me pegues. Porque si así hubiera sido, ¿desde cuándo no existieran estos números tan altos de violencia de género? Porque con un solo ya no me pegues, bastaría, pero no. O sea, con un te perdono. Exactamente, con un te perdono. Una persona que es violenta no va a dejar de ser violenta si no lleva una deconstrucción y también ver qué tipo de deconstrucción, ¿no? Porque una persona que escucha una plática, no creo que cambie su manera de ser violento, sí, ¿no? De un día para el otro. En realidad, lo que decíamos, hay que ver más allá de una capacitación a autoridades, de ejercer en realidad la justicia, hay que ver qué está pasando detrás de los hombres que están ejerciendo violencia, ¿no? De los hombres que están violando, de los hombres que están asesinando, descuartizando, desmembrando. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que afectó? ¿Cuál es el problema que hay dentro de su masculinidad que está afectando o que tuvo pues esta ruptura o para poder hacer estos actos? Lo que decíamos, muchas veces los hombres desde dentro de su masculinidad, la competencia con otro hombre de ver, yo tengo el valor, yo lo hago, ¿Quién es el más fuerte, ¿no? Lo veía y pareciera broma y lo sacan como bromas en videos, etcétera, redes sociales, ¿no? El hombre que si tantito le dice a su mujer, oye, haz esto, y el hombre va, oye, ¿por qué dejas que te esté mandando? Ajá. No, agarra y dale, ponle en su lugar y llegan y ¡pum! Le pegan a su mujer. ¿No? Entonces, también, ¿qué está pasando dentro de para que esté pasando? Para que haya este resultado. Exactamente. Entonces, es un tema muy grande. Es algo muy grande y es algo de investigar, de conocer, de aprender a identificar, ¿no? También entender que la violencia no solamente es de hombre hacia mujer, ¿no? La violencia ya como sociedad también es mujeres contra otras mujeres, Sí. hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, sí. ¿no? Hombres contra hombres, porque lo veo en muchos comentarios de compañeras, es que la violencia es solamente de hombres hacia mujer y es lo único que está pasando. Y así, sí, efectivamente nunca se va a comparar la fuerza de un hombre contra una mujer, ¿no? Es algo físico. Sí. Pero sí, hay mujeres que asesinan a hombres y que los golpean, ¿no? Y también ahí está muy complicado porque un hombre llega a una fiscalía y denuncia que lo golpean y se burlan, ¿no? Y entonces es más igual feo, pero pasa,
una mujer agrede a otra mujer, pasa, y lo comentábamos, muchos casos en donde son involucradas mujeres, llevan a sus compañeras, ¿para qué? Para que las violen, las drogan, las entregan con personas, las desaparecen, participa, y decimos, es que no, algo le hicieron a las amigas, por eso la llevaron, no, o sea, hay que también como sociedad darle la responsabilidad a cada uno de lo que está pasando. No solamente decirnos, es un tema de género, es un tema de mujeres, no. También hay que ver lo que está pasando en todo el contexto social en el que estamos. Como sociedad. ¿no? Como sociedad. Estamos podridos. Sí. Estamos podridos, y ¿no? Y que la violencia ahí está. No hay que centrarla en esto o en solo en eso, sino ver cada quien que tiene su rol. Sí. Y para también ir finalizando, comentarios finales últimos que quisieran dar. Pues yo... vuelvo a agradecer los espacios, creo que como dicen, volvemos a regresar en lo mismo, pero en realidad es lo que pasa. Siempre hay que buscar estos espacios para llevar y para decir lo que está sucediendo y en qué situaciones nos podemos encontrar, ¿no? Estamos pasando como Estado, como mundo, como sociedad, una situación muy terrible de violencia, no solamente de mujeres, sino en general. Es importante empezar a deconstruirnos, a buscar siempre la igualdad, ¿no? Cuando identifiquemos una situación de violencia, poner un alto, sea hombre o sea mujer, ¿no? La violencia no se tiene que permitir, la violencia hay que denunciarla porque sigue escalando, ¿no? Entender también en la situación que como Estado estamos también, de que la violencia está incrementando y ahorita pues no se sabe. Hasta se está ocultando. Entonces, hay que tener esta autocrítica también de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestro estado y empezar a prevenir. No siempre el mensaje que damos en donde vamos es decirle a las mujeres siempre que hay que estar alertas, que un pellizco, un insulto, una broma hiriente puede convertirse en algo más. Que la violencia no solamente es entre pareja, sino también ocurre dentro de los hogares, con la familia, con los padres, con los hermanos, con los tíos, en el trabajo, en las escuelas. Hay que dejar de normalizar que porque es mi papá me tiene que humillar, me tiene que golpear, y como es mi mamá tiene derecho a humillarme, a golpearme, a maltratarme, viceversa con todos los miembros de la familia, en el trabajo. Nunca hay que permitir la violencia, siempre hay que poner un alto. No porque algo que convirtió en un grito se puede convertir en un feminicidio. ¿No quieres decir algo antes de finalizar? Pues como comentabas después de todo esto, que hay que darle la violencia un alto sin importar el género, sin importar que sea tu familiar, sino poner un alto y poder ser conscientes de esta sin romantizarla y aprender a deconstruirnos. Porque sí, un podcast aquí no te va a hacer cambiar de opinión, pero sí te puede hacer tal vez consciente de algo que tal vez no habías percibido antes. Pues te agradecemos mucho por esta conversación. Les vamos a dejar las redes sociales del colectivo Removie para que lo sigan y sobre todo por la información que también comparten. Muchas gracias a ustedes que nos ven y nos vemos en la próxima. Adiós. También síganos en nuestras redes sociales. Bye.